Bueno, pues comenzamos. Hoy, miércoles 2 de agosto del 2022. Y comenzamos con la continuación de lo que vimos el lunes. Se me cuecen las habas, o como decía yo de niño, se me cuece la mitad de mi apellido, habas, nada más que no se escribe con H. Se me cuece la mitad de mi apellido por hablar de todos esos temas, como lo de Portugal y la apostasía de multitud de obispos y cardenales, pero creo que hay que dejar que madure un poquito este asunto y que veamos ya de viva voz, con imágenes y con discursos, con participaciones y posturas, qué sucede en Portugal próximamente. Mientras eso sucede, vamos a continuar con nuestro tema, que tiene pues buenas noticias, ¿no? Que tiene para todos una forma de vivir muy inusual en nuestro planeta, pero que pues de no realizarse, definitivamente la calidad de vida a la que podemos aspirar, pues es una calidad de vida extremadamente pobre, extremadamente dolorosa y que causa mucho dolor y sufrimiento. Y me refiero entonces a continuar con lo que vimos el lunes, que fue los obstáculos en el otro, para poder que nosotros a ese otro que nos obstaculiza le podamos dar la caricia incondicional positiva. Pero ahora vamos a voltear la moneda y vamos a hablar de nosotros, de los obstáculos que están en nosotros, para poder dar esa caricia incondicional positiva. Y comienzo por aclarar que esa caricia tiene su mayor fuerza positiva en los primeros 4 o 5 años de vida. Y que posteriormente puede llegar la persona que no recibió la incondicionalidad durante su más tierna niñez, cuando no se sintió amado por ser, cuando se sintió condicionado, cuando se sintió rechazado, ignorado, minimizado, descalificado, y no recibió la caricia incondicional positiva. Atención con lo que voy a decir. Esto puede dejar lesiones cerebrales, físicas. Puede causar desconexión de neuronas respecto de sus axones. El sistema nervioso central está formado por aproximadamente 144,000 millones de neuronas. Si las pusiéramos todas como un hilo, alcanzaríamos a llegar al Sol con ese hilo. Está a 150 millones de kilómetros, para que se den cuenta del tamaño real del sistema nervioso central. Muy bien, pues ese sistema, si no recibe durante los primeros 4 o 5 años de vida la caricia incondicional positiva, si la mamá retira el cariño, si la mamá se enoja con el bebé, si la mamá le grita o lo golpea, si la mamá condiciona el afecto, el sistema nervioso central se va a ver dañado estructural y funcionalmente. ¿Qué quiere decir estructural? Estructuralmente quiere decir que en vez de que las neuronas multipliquen sus interconexiones, estas interconexiones van a ser lesionadas e incluso van a desaparecer, o cuando menos no se van a formar. Y entonces ese niño tendrá gravísimos efectos a lo largo de su vida, durante todavía su niñez más avanzada,
su adolescencia, su juventud y su edad madura. Porque la deuda que tenemos con nuestros hijos a esa edad no es impagable. Hay manera de resarcir el daño, aunque cuesta muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísima virtud, muchísima tenacidad y también muchos conocimientos, como el que estoy diciendo. Entonces, el daño estructural, imagínense por favor cómo es la conexión o la interconexión neuronal. Tenemos aquí una neurona. Esta es la neurona. Aquí en medio, entre esta neurona y la que sigue, hay una especie de terminal que se llama sinapsis. Y la sinapsis está conectada por una neurona, por su cola y por otra neurona con su cabeza. Las colas de las neuronas se llaman axones. Están conectados a la sinapsis. Y las cabezas de las neuronas se llaman dendritas. Están conectadas a la misma sinapsis donde está conectado el axón. Y de esa manera se forma la red neuronal capaz del pensamiento abstracto, capaz del pensamiento matemático, capaz del pensamiento filosófico, capaz de resistir victoriosamente los embates de la vida, capaz de ser creativo, de salir de circunstancias muy difíciles y de ser un guerrero toda su vida, pero además con garantía de una gran salud y una notable longevidad. Quiere decir que los que ya logramos pasar la barrera de los 70, estamos 10 años arriba de la expectativa de vida de este país. Entonces, una de las explicaciones de la longevidad es que seguramente, y así lo recuerdo, durante mi niñez más temprana, la caricia de la que más disfruté fue la incondicional positiva. La de ser amado por quien era, por quien soy, y no por mi habilidad, conocimiento, destreza, buenas acciones, aciertos, no. La caricia incondicional no se da al otro porque hace algo. Se da al otro porque el otro existe, porque el otro es. ¿Y qué es el obstáculo? ¿En qué consiste el obstáculo? En ignorar, además del daño estructural, en ignorar el daño funcional. ¿Cómo se explica el daño funcional? Bueno, pues les ruego que se imaginen esta sinapsis, que está aquí en medio, desconectada del axón de un lado, de las dendritas del otro, entonces la sinapsis se pierde y las neuronas quedan desconectadas. Ese es el daño funcional. ¿En qué consiste? En que el pensamiento se ralentiza, la inteligencia disminuye, la capacidad para resolver problemas puede llegar a estar eliminada, la baja autoestima es una sensación con la cual ese niño crecerá a lo largo de toda su vida. Tengo en consulta a adultos de cerca de 60 que tienen depresión y ansiedad, y esa terrible enfermedad solo se puede explicar por la niñez que padecieron, porque no recibieron de sus padres esa caricia incondicional positiva que es pues, la principal fuente de vida del sistema nervioso central y por lo tanto la principal fuente de vida para el individuo completo. ¿Por qué? Porque el órgano más importante de nuestro cuerpo no es el corazón, no son los pulmones, no es el hígado o el páncreas. El órgano más importante de nuestro cuerpo es el cerebro, junto con su sistema nervioso central, que son el bulbo raquídeo, el cerebelo
y toda la terrible gama de 144,000 millones de neuronas. Ahora vamos a ver al revés, el conocimiento, en vez de la ignorancia. ¿Qué es lo que necesitamos todos saber? Bueno, pues que la caricia incondicional positiva, sobre todo la que es dada en la más tierna niñez, pero también en la edad adulta, también a la edad de todos los que están aquí conmigo, reconecta las desconexiones, disminuye el daño estructural, disminuye el daño funcional. Y si a lo largo de 15 o 20 o 30 años logramos ser incondicionales con nuestra pareja, con nuestros hijos, e incluso, ¿por qué no?, si están vivos, con nuestros padres, aunque ellos no hayan sido incondicionales, aunque ellos hayan sido los causantes de la tragedia, de la desconexión, del daño estructural, de nuestra falta de autoestima, de nuestra ansiedad, de nuestra depresión y de todos los males que suelen atacarnos cuando no hemos sido criados con I, no creados, porque eso lo hizo Dios, criados por los padres o equivalentes, si es que los padres no existieron o tuvieron alguna dificultad severa, por sus equivalentes que pueden ser los abuelos o los tíos o los hermanos mayores, o en el peor de los casos algún familiar lejano, porque no hay de otra. Este concepto, por supuesto, es absolutamente ignorado. Eso lo he comprobado físicamente. Ese concepto es absolutamente ignorado en el kinder de todo México, a escala kinder, a escala primaria, a escala secundaria, preparatoria y universidad. Este concepto es desconocido. Y por lo tanto, ¿cómo tratan a los niños? Pues con puras caricias condicionales, ya sean positivas o negativas, que pueden tener algún beneficio, pero que generalmente predomina el maleficio. Así que esta es la primera aportación en esta sesión. Las caricias incondicionales positivas son las que tienen mayor fuerza y vigor, pues, con relación a la salud integral, no solo emocional, integral de las personas. Su utilización, su aplicación es siempre válida y oportuna en cualquier marco social, en cualquier relación interpersonal. Las caricias condicionales, tanto negativas como positivas, favorecen el aprendizaje a veces favorecen el asentamiento de las virtudes y la sana consolidación de los valores. También pueden consolidar todo el proceso de socialización, pero, ojo, tienen, numéricamente hablando, 10 veces menos fuerza constructiva que la caricia incondicional positiva. Así que nuestro sistema escolar tiene un nivel verdaderamente asombrosamente bajo, asombrosamente ignorante, asombrosamente desconectado de lo que los niños necesitan para poder crecer con vigor, con alegría, con eficiencia, con eficacia, con salud, con longevidad, incluso con capacidad de aprendizaje, que sería lo primero que se notaría. Tanto en la actitud frente al libro de texto, como en la actitud frente al discurso
del maestro cuando habla, como en las calificaciones obtenidas. Así que no son del todo malas, pero pesan el 10% de lo que pesan las incondicionales. Ustedes escogerán cuál quieren seguir aplicando. Porque repito, aunque es difícil, mas no imposible, que a un adulto cualquiera, cercano a nosotros, sobre todo el cónyuge, los hijos, los padres, los hermanos, cuando practiquemos con ellos la incondicionalidad, los estamos reconstruyendo. Claro, suele suceder, aquí hago un paréntesis, suele suceder que la persona que recibe por primera vez en su vida una caricia incondicional positiva, nos dice cosas como: ¿de cuál fumaste? ¿No te azotes? ¿De qué me hablas? ¿Qué te tomas? ¿Sí? ¿Con qué estás haciendo el viaje? Refiriéndose a alguna droga. ¿Por qué? Porque es asombrosamente difícil entender un concepto con el que no vivieron su niñez. Ni su niñez temprana, ni su niñez posterior, ni su adolescencia, y mucho menos su juventud o su edad madura. Pero nos toca. Y aquí ligo el tema con la virtud que hemos estado viendo en este paquete de sesiones. Nos toca a nosotros reconstruir la autoestima y la salud de cualquier prójimo que tengamos a la mano, que esté cerca de nosotros, sobre todo durante largas temporadas, para poder hacerle sentir el peso enorme, maravilloso de nuestra incondicionalidad, que se va a traducir a los ojos de Dios como verdadera caridad cristiana. Así queda ligado el término virtud de la caridad con el término virtud de la incondicionalidad. Claro, cualquier pregunta sobre estos temas en un ratito más la pueden hacer. Aquí tenemos un concepto también que al ignorarse es un obstáculo para darla. Y es que la caricia, toda caricia tiene un efecto. Pero este efecto, en quien la recibe, es independiente de la intención de quien la da. De tal modo que una misma caricia puede ser percibida como positiva por una persona y como falsa o negativa por otra, en las mismas circunstancias. Y por lo tanto es imprescindible algo que es terriblemente infrecuente. Y es el deseo de aprender el lenguaje simbólico del otro. El otro tiene su propio lenguaje simbólico. No es lo mismo decirle a una persona: buenas tardes, que buenas tardes, ya llegué, ¿cómo estás? Pero a una persona el segundo saludo le puede parecer un grito. Y a otra persona totalmente distinta, el primer saludo le puede parecer un acto de cortesía. No hay reglas fijas. Entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Y por qué le doy tanta importancia al hecho de tener que aprender obligatoriamente el lenguaje simbólico del otro? Porque si logramos conocer su clave de acceso, su lenguaje simbólico, en gestos, en medias palabras, en balbuceos o barboteos, si logramos entender todo eso, como él lo entiende, entonces nuestra incondicionalidad tendrá muchísima mayor fuerza, eficacia, oportunidad, rapidez y adecuación.
porque somos conocedores del lenguaje oculto, del lenguaje simbólico, de la clave de acceso de nuestro prójimo. Hagan la prueba. Pregúntenle siempre al prójimo de quien quieren conocer su lenguaje simbólico: ¿qué me quisiste decir con eso? ¿Cómo te sientes cuando yo te digo tal cosa? ¿Cómo te sientes cuando me dices buenas noches y te contesto con un gruñido? O te contesto con un buenas noches tan vigoroso como el que tú me diste. Siempre, para poder dominar el lenguaje simbólico del otro, tenemos que preguntarle al otro. Y eso es entrar en intimidad. Eso es conocerlo. Y no se puede amar, no se puede ser incondicional si no conocemos a la persona con quien pretendemos ser incondicionales. No se ama lo que no se conoce. Como frecuentemente lo repite mi famoso entrevistador, situado en la zona de Florida, el caballero don Luis Román, al que aprecio muchísimo, y le mando un saludo junto con el video cuya copia le voy a enviar también. No podemos amar lo que no conocemos. Y si no conocemos el lenguaje simbólico del otro, pues no lo podemos amar. No le podemos hablar en su idioma, en su sentir, en su estado de ánimo, en sus frustraciones, en sus alegrías, en sus tristezas, o en sus motivos de entusiasmo, o en sus motivos para sentirse descalificado, o ignorado, o solitario. Así que si en algo quiero hacer énfasis en este paquete de sesiones, es justamente, aparte de todo lo que ya he dicho, sin restarle importancia, pero es particularmente importante que nos concentremos en la adquisición, en el conocimiento del lenguaje oculto, del lenguaje simbólico del otro, para poderle dar caricias incondicionales a su manera, como él las necesita, y no a la mía. Ya me he burlado muchas veces de esa horrible canción. Me refiero a la letra, no a la bella música. Hay que reconocer que la música es deliciosa, sobre todo cuando está bien interpretada, pero la letra en sí es diabólica, la puede firmar el demonio. La canción My Way, a mi manera, donde dice cosas como: no sé si amé, no sé si fui feliz, no sé tal cosa, lo único que sé es que fue a mi manera. Y además, no se conforma con decir eso, dice: y así seguiré hasta el final, a mi manera. Y la gente que escucha en auditorios hasta de 100,000 personas enloquece, grita, se desmaya, se emociona cuando escucha a mi manera. Pero no tienen esas reacciones por la música, sino por la letra. Y la letra hay que eliminarla de nuestra vida. El amor, sobre todo el incondicional, verdadero, no es a mi manera. Es a la manera de quien lo recibe. Solo así se puede amar. He dado en otras ocasiones un ejemplo histórico que vale la pena repetir. ¿Por qué? Porque repitiendo es como aprendemos y como podemos fijar conceptos. Y aquí a lo que me refiero es a cómo evangelizaron los frailes a México y a Perú y a Colombia y a Venezuela y a todo Centroamérica.
En menor grado Argentina y Chile, porque estaban muchísimo más lejos, y no a Brasil, porque Brasil estaba en manos de Portugal, y en Portugal no hubo la idea evangelizadora que tuvo España, al menos durante 3 siglos, hasta que venció la masonería al poderío español. ¿Dónde? En la batalla de Trafalgar, allá por 1810 o 12, por ahí así. Allí España se desplomó como poderío mundial para siempre. Y hace 2 siglos de esto, y España nunca se volvió a recuperar. ¿Y qué hicieron sus misioneros cuando llegaron a todo este continente y se desparramaron por los desiertos de Chihuahua, por los desiertos de Sonora y por las ciudades pequeñas o grandes que les tocó evangelizar? Mucho antes de que el español fuera la lengua oficial de este país, cuando nada más se hablaban los lenguajes indígenas, los lenguajes autóctonos, y solo un pequeño grupo de españoles y un pequeñísimo grupo de mestizos hablaban español, y el 92% de la población hablaba su idioma, su lengua, su derivación de algún lenguaje. Y esto es lo que hicieron los españoles, aprender el idioma de cada una de las tribus que pretendían evangelizar. La muestra la puso Hernán Cortés, cuando pedía a la Malinche que le explicara qué quería decir el indio gordo, que así se llamaba un cacique, el cacique gordo, que se unió a las tropas españolas con sus soldados, qué quería decir Moctezuma, y así Cortés fue aprendiendo la lengua del otro y pudo contribuir poderosamente a la evangelización de México y a la creación de la nacionalidad mexicana. Por eso, como lo he dicho en las sesiones de historia, Hernán Cortés es el padre de México y es el creador físico y social e intencional de la nacionalidad mexicana. Y hablando justamente del tema de las caricias incondicionales, los frailes sobre todo, y los que se sumaron a su esfuerzo evangelizador, no dijeron, a ver indio, tú tienes que aprender español. No. A ver fraile, yo tengo que aprender totonaca, zapoteco, mixteca, otomí, mazatleca, qué sé yo. Entre los centenares de tribus diferentes, con lenguas diferentes, que habitaban este país y gran parte del continente. Bien, hablar pues el lenguaje del otro, como lo hicieron los frailes, es lo que resuelve infinidad, por no decir todos, los problemas de relación interpersonal. Pero eso es un obstáculo muy grande, porque ¿quién había pensado en eso antes de oírlo de mi boca? ¿Quién había pensado con la precisión que lo digo? Aprender el lenguaje simbólico del otro, en su totalidad. Cada gesto, cada palabra, cada expresión verbal. A veces, y esto es muy femenino, se da mucho en las mujeres, dicen cosas como, eso ya no me interesa, eso ya no lo quiero. Pero cuando entendemos, cuando sabemos su lenguaje, lo que nos está diciendo subrepticiamente, lo que nos está diciendo por debajo del agua, es ruégame. Para que finalmente, después de rogarme 38 veces, o 2 veces, o 1 vez, o un número que solo esa persona sabe, finalmente diga, ándale pues, estoy de acuerdo, sí. Aunque primero haya dicho no.
Pongo este como ejemplo de una frecuencia asombrosa. Muchas personas se conducen así, más mujeres que hombres, ciertamente. ¿Sí? Pero, bueno, continuamos. Las caricias, hay un tipo de caricias que se llaman orientadoras y pueden ser sumamente útiles para tener una guía del comportamiento, pero no son recomendables cuando se plantean de modo descalificativo, donde comenzamos, por ejemplo, con un ¡ay, qué tonto! Así no se hace, mira, hazle así. Bueno, la segunda parte es orientadora, pero la primera, al decirle mira qué tonto eres, así no se hace, es una descalificación. Así que la que realmente sería muy positiva sería dar una orientación en vez de una descalificación, cosa que también solemos ignorar, porque inmediatamente nos brotan expresiones de esta naturaleza. Pero qué torpe, pero ¿a poco eso eso no te lo enseñaron en la escuela? ¿Cómo es que no lo sabes? ¿Cómo se te ocurre preguntarme esa babosada? Bueno, se nota que todo el año escolar has estado de vacaciones. Como le dice por ahí un hermanito a su hermana pequeña. Entre los niños se da mucha crueldad también. Bien, pues todo esto es justamente lo que podemos aprender de una manera profunda para dar la caricia que más nutre, la caricia que más ayuda al crecimiento, la caricia que más define el futuro positivo de una persona. Todavía podríamos añadir algo. La economía cotidiana, vamos a hacer una analogía con la economía cotidiana de la donación de caricias, es muy conveniente en esta economía cotidiana evitar dos extremos. ¿Cuáles son esos dos extremos? Cosa que también es un gran obstáculo porque la inmensa mayoría de las personas ignoran esta regla de oro, esta regla fundamental de evitar dos extremos que son tremendamente usuales. Por un lado, la reiteración de la caricia y por otro lado, la rutina y la monotonía o la indiferencia. La constante reiteración de la incondicional positiva no es positiva, porque aturde, porque empacha, porque cansa, porque ya se dijo. Entonces, tenemos que encontrar, aparte del lenguaje del otro, tenemos que aprender a ser cautos, tenemos que aprender a localizar el justo medio en nuestra donación de caricias para no incurrir en cualquiera de estos dos extremos. Por un lado, la reiteración frecuente o constante y por otro lado, la rutina, la monotonía y la indiferencia. La solución que siempre he propuesto es la creatividad. Aprendamos a ser creativos para evitar la devaluación de la caricia que se vuelve ritual o mecánica, que pierde su fuerza generadora de endorfinas y que pierde su fuerza integradora de la personalidad por ser reiterativa. La lógica aplicada, la racionalidad, no los sentimientos. En el adulto predomina la lógica, la racionalidad. Aplicada a la salud en la economía de caricias, señala reglas muy simples.
Conviene invariablemente anteponer las caricias incondicionales a las condicionales, ya sean positivas o negativas. Y conviene anteponer las caricias auténticas a las rutinarias o de compromiso. A veces la caricia incondicional puede ser espontánea. Y cuando es espontánea, cuando ya en la persona que la da es un hábito, un magnífico hábito virtuoso. Y ahí, pues aquel que ya lo dé de manera virtuosa, lo único que me resta pues es aplaudirlo. Magnífico. Que así sea. Y terminamos esta sesión con 5 reglas, que son las siguientes. El efecto de la caricia incondicional depende de la calidad con la que esté dada. Pero esta calidad depende de 5 atributos. Fíjese muy bien, la calidad de la caricia incondicional depende de que tenga 5 atributos, sin los cuales carecerá de la calidad necesaria. Y será como rodar un auto con 3 ruedas. Terrible, sobre todo si no traes una llanta run flat que te permite caminar 80 o 100 kilómetros más aunque esté ponchada. No, es una llanta convencional que se quedó con el rin rozando el pavimento y no vas a llegar a ninguna parte. Bueno, pues si no tenemos estas 5 reglas en las caricias incondicionales, no habrá buenos efectos. Y debo aquí hacer mi comercial. Todo lo que les he explicado hoy me he basado en un guión que está escrito en la página 65 a 70, páginas 65 a 70 de mi libro azul, ese que se llama Solo quien se siente amado puede ser educado, cuya venta es terriblemente exigua, al grado de cuando logro vender uno, ya sea virtual o físico, no puedo más que exclamar otro milagro. Pero los milagros suelen ocurrir cada mes y generalmente cada 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque no somos una cultura que lea, no somos una cultura que se nutra de buena literatura. Y sí, descaradamente, cínicamente si quieren, estoy haciendo publicidad a mi libro. Y en la página 69 y 70 están explicados los 5 aspectos que debe tener toda caricia incondicional positiva. Primero, adecuación. Quitando la hojarasca, quitando lo aparatoso, debe surgir lo adecuado a la persona que recibe la caricia para causar el efecto buscado. Alegría, obediencia, entusiasmo, salud, antidepresión. Cualquier efecto buscado tiene que ser adecuado a quien lo recibe, no a quien lo da. Nada de que así soy yo, nada de que es a mi manera. Guácala. Terrible. Vomitivo. Eso de que así soy y es a mi manera. No, no hay caridad cristiana, no hay incondicionalidad si la caricia no es adecuada a quien la recibe. Segunda característica, argumentación. Hay que explicar la razón por la cual la damos. Lo mejor para la incondicional positiva es decir nada más porque sí, porque se me antojó dártela, porque eres tú, porque existes. Cualquiera de estas expresiones es la mejor argumentación para la caricia incondicional.
Tercera característica, dosificación. Ponderación y prudencia, evitando extremos entre la superabundancia y la carestía. Cuarta característica, personalización. Démosla siempre en primera persona, hablándole a la persona de tú y por su nombre, de tal manera que le quede perfectamente claro que es a él en particular a quien le estamos dando esta poderosísima caricia. Personalización. Evitando generalizaciones o simples alusiones indirectas que no sirven para nada. Y finalmente, sinceridad. A veces la sinceridad requiere esfuerzo, porque no siempre somos espontáneos. Y cuando la sinceridad requiere esfuerzo, pues aplaudo, felicidades, bravo, hurra, hip hip, porque estamos en presencia de una acción incondicional que es a la vez la mejor muestra de la virtud de la caridad cristiana. Pero recuerden, para terminar esta exposición, nada de esto podremos hacer si no estamos en gracia de Dios. Tal vez una por ahí que nos salga, como el burro que tocó la flauta por casualidad, pero para volver un hábito caritativo, la incondicionalidad, a la vez que lo practicamos hasta aprenderlo, es absolutamente indispensable estar viviendo en gracia de Dios. Bien, pues con esto terminamos nuestra exposición de hoy y como siempre pasamos a la sesión de preguntas, aportaciones y demás.